digámoslo, hay una pelea por ahí, ¿eh? ¿Cuántas iglesias constituyó Jesús? ¿Alguien sabe? Por ahí alguien me dice, una. ¿Jesucristo constituyó alguna iglesia? ¿Quién constituyó iglesia? Mayormente Pablo. Mayormente Pablo, porque de los demás no se sabe oficialmente si alguien instaló alguna iglesia. Ahora, si Pablo, ya estamos avanzando después de la muerte de Jesús, que comienza a establecer iglesia. Había mucha gente no cristiana que se hizo al cristianismo y fue convertida. ¿Cómo lograban con personas que no eran de la cultura judía, que no tenían la vorágine nuestra del conocimiento de Dios, cómo lograron hacerle entender lo que la Biblia decía? ¿Cómo? No, de esa manera no. ¿Perdón? Con los ejemplos de ellos mismos. ¿Cómo fueron enseñados? ¿Qué hicieron ellos para que la gente que no conocía a Jesús, que no tenía un bagaje de conocimiento cristiano o religioso, porque venía mucha gente del paganismo, podría entrar a los caminos de Dios? ¿Cómo? ¿Perdón? Ejemplo. Sí. Es bueno pensar. Es bueno pensar. Nacieron dos instituciones que fueron muy simples y que fueron naciendo por necesidad. Una de ellas estaba en la proclamación, o como algunos decían, digamos, palabra griega, el querigma. El querigma era los hermanos que predicaban y proclamaban el evangelio para la conversión de las personas. Esa fue una institución que eran itinerantes. Y los otros que también nacieron era el ministerio de enseñanza o la didaché. Ellos eran los que enseñaron a la gente el fundamento de la fe. Estos dos pilares, en estos dos pilares se sostiene todo lo que la iglesia cristiana es. Nosotros somos el resultado del querigma, que alguien vino y proclamó el evangelio de Jesucristo, pero también somos el resultado de la didaché o de la enseñanza apostólica. Esa enseñanza se transmitió a las personas para que ellos entendieran que eran Jesucristo. Hoy día, como ustedes saben, o la mayoría sabe, vamos a trabajar un capítulo bien complicado del libro de Santiago. ¿Cuántos lo leyeron? Gracias. Allá. Bueno, una sola carne. En los devocionales personales, familiares lo hicieron. Amados, si es para que lleguemos teniendo claro qué vamos a hablar. Porque el Señor quiere hablarnos, yo creo que quiere hablarnos, pero tenemos que trabajar desde antes para que el Señor nos vaya hablando antes, de a poquito, durante la semana. ¿Están perdonados? Tú estás perdonado porque estabas libre y tú también estás perdonado. Todos los demás son culpables. Consideré que el tema de Santiago, el capítulo 3, era muy denso, mucha cantidad de enseñanza, mucha cantidad de riquezas que habían ahí, y traté, y espero que junto a mi hermano Felipe podamos transmitir en un resumen todo lo que está dicho en este capítulo. Si no lo había leído durante la semana, ¿alguien nunca lo ha leído? Nunca lo ha leído. ¿Bien? ¿Alguien más nunca lo ha leído? Santiago capítulo 3. Nunca lo he leído. Sí lo he leído. Estamos preguntando a los que nunca lo han leído. Bien. El poder de la palabra. No sabía cómo titularlo. Iba a poner el poder de la lengua.
Pero la lengua simplemente es un instrumento, ¿cierto? Así como mi hermano decía, nosotros somos instrumentos, la lengua se transforma simplemente en un instrumento ¿de qué? ¿De qué? Más fuerte. De la comunicación. Es un instrumento de la mente, ¿cierto? La lengua simplemente refleja lo que la lengua dice, o la lengua dice lo que la mente quiere expresar o comunicar. Y aquí hay un montón de problemas con respecto a la comunicación, que no es el tema que vamos a hablar, pero el libro de Santiago, capítulo 3, se refiere mayormente a las personas que tienen la responsabilidad dentro de la iglesia de enseñar. ¿Se enseña de qué manera? ¿De qué manera se enseña? El viento tibio nos perjudicó esta semana. ¿De qué manera se enseña? ¿De qué manera usted ha aprendido? Escuchando a alguien que habla. Nuestros hijos y nosotros pasamos por la enseñanza sentándonos, al igual que está usted, con un pupitre adelante y una profesora o profesor que dictó clase y nos enseñó. Nosotros aprendemos cuando un profesor se levanta y enseña. Es una manera. ¿De qué otra manera aprendemos? Copiando, no. Mirando. ¿Aprendemos mirando? Claro que sí. Y eso, como alguien dijo delante, son nuestros ejemplos. Hay ejemplos que son silenciosos y hay ejemplos que son audibles. Los ejemplos silenciosos son aquellos que nosotros miramos desde lejos y observamos cómo lo están haciendo. En la práctica que tú haces, siempre hubo, ¿cierto?, una parte audible que alguien te enseñó, pero también alguien que te enseñó manualmente a hacer las cosas, ¿o no? ¿Cierto? Tienen que haber las dos cosas, lo teórico y lo práctico. Y en lo práctico muchas veces se hace a través de la información. ¿De qué manera más hemos aprendido? Leyendo, estudiando, autodidacta, ¿cierto? Otras personas transcribieron para nosotros y nosotros aprendimos de ello. ¿Otra forma que hemos aprendido? Sí, escuchando enseñanza, digámoslo así como en la escuela dominical que estamos aprendiendo, o también como en el culto que estamos escuchando, a través de predicaciones. ¿Habría otra forma de aprender? Configura. Memotecnias para poder aprender, ¿cierto? Esta va a ser una... Oh, está en blanco. Se desmayó, está en blanco. Esta va a ser una forma de aprender porque va a entrar por los ojos. Supongo que va a quedar acá y también me van a escuchar. Así que ya hay algunos elementos. ¿Hubiera algo más? Dios también usa la revelación directa. El Espíritu Santo usa la revelación directa. Hay algunas personas que dicen que el Espíritu Santo les habló y no necesitan que nadie más les diga lo que tienen que hacer porque el Espíritu Santo lo hizo. Yo creo hasta cierto punto, porque en algún momento dado Dios tuvo que hacer. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él estuvo 3 años en silencio, no fue, dice, a ninguna persona, sino que ahí el Espíritu Santo le habló solito, pero él siguió manteniendo una relación con Dios. Tenemos las personas que aconsejan, las personas que van a visitar a otra persona y hablan con esa persona y dan testimonio de lo que el Señor ha hecho. Es una manera de enseñar. Cómo yo vivo esto, cómo lo experimento y le estoy diciendo. Por lo tanto, aun cuando el mensaje del capítulo 3 está dicho hacia las personas que tienen la responsabilidad de enseñar, desde mi humilde perspectiva está hecho para toda persona que de una u otra forma habla de parte de Dios o habla cosas de Dios. ¿Se entendió? ¿Se es comprensible? Por lo tanto, aquí yo quisiera saber cuántos maestros tenemos nosotros en la escuela dominical. Levante la mano. ¿Cuántos maestros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. ¿Mm? No, 9 maestros. Por lo tanto, esto no es solo para usted. ¿Cuántos discipuladores tenemos nosotros acá? Hermanos que están discipulando a otro. Levante su mano. 1, 2. Tenemos menos. Entonces están más liberados. No, usted también está, porque aquí va a ayudarnos mucho de eso. Santiago capítulo 1, versículo 3, nos va a decir lo siguiente. Avanza un poquito, Felipe. La primera es versión de 60 y la otra es la versión Palabra de Dios para Todos. La puse también en esa versión porque quería que entendiéramos algunas cosas que el Santiago está diciendo. Dice simplemente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y la versión, la palabra de Dios para todos: hermanos míos, no todos pueden ser maestros. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender. No todos pueden ser, pero nos gusta hablar. Yo creo que uno de los problemas de algunos, más que de otros, es que no nos calla nadie. Aunque algunos dicen que el ministerio del habla le pertenece ¿a quién? A la hermana, dicen. No hay cómo pararla. Pero otro dice que el ministerio de la enseñanza o de hablar le corresponde a los varones pastores que hablan tanto. Como decía, el ministerio de enseñanza, subimos o bajamos, nace en la iglesia como de suma importancia. Alguien que lea el libro de Hechos 13:1 y Efesios 4:11. Hechos 13:1 y Efesios 4:11. Otro hermano, por favor. Ahí aparece dos grupos de personas que eran los profetas, los que entregaban la palabra de Dios, el querigma que decía yo, la proclamación, pero también estaban los maestros. Y Efesios 4:11 dice: aquí agregó otro elemento. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. Y los coloca, como ustedes pueden ver, los coloca en el mismo orden de importancia. Apóstoles, profetas, maestros. El Señor los colocó de esa manera. Dijimos que los apóstoles y los profetas eran personas que andaban proclamando el mensaje de Jesucristo yendo de un lugar a otro. Eran personas viajantes, viajaban por todos lados mientras el Espíritu Santo les decía que fueran, ellos predicaban. Esa era la función de ellos: abrir iglesia, proclamar el Evangelio de Jesucristo, compartir el mensaje de salvación con todas las personas. La Didaché era un libro que nació precisamente por los vicios. Era como un manual de procedimiento en ese tiempo. ¿Cómo saber? Porque no existían las tarjetas de identificaciones como en el día de hoy, no existían timbres, no existía ninguna cosa. ¿Cómo saber si esa persona que hoy entró a nuestro culto y dice: yo soy el apóstol tanto, era realmente apóstol tanto y venía de parte de Dios y no era un aprovechador? Bueno, ese libro, la Didaché, tenía ciertos reglamentos que decía, entre otros, que si una persona decía que era apóstol, no debía cobrar dinero, que no debía quedarse más allá de cierta cantidad de días. Por lo tanto, ya había cierta restricción. Y si de repente alguien quería quedarse un poco más en la casa de hermana Lidia porque lo atendían tan bien,
o porque se hizo amigo del tesorero y el tesorero generosamente le entregó una ofrenda y dijo, chita, aquí esta iglesia, chita, que es generosa, me voy a quedar un poquito más. Inmediatamente uno decía, usted no es un profeta de Dios, por lo tanto, chaito. Las restricciones estaban dadas. Los profetas, los apóstoles, no podían pasarse ciertas cosas de estas líneas. Ya hay montones de otras cosas más que no es el momento de compartirlas, pero ahí están. En cambio, los maestros eran personas distintas. Los maestros eran gente de la iglesia local. Los maestros eran las personas que a todo, lo que está haciendo mi hermana Nancy en cierto modo, a todos los nuevos creyentes, va y le coloca a alguien para que lo acompañe en su crecimiento espiritual. Los maestros se transformaron en las personas más importantes que tenían, porque los maestros tenían que corregir todas las cosas y todas las vivencias extrañas que las personas traían. Porque recordemos que cada uno de ellos venía de una cultura no cristiana. Ni siquiera judía, muchas de ellas venían con culturas paganas, y como venían con toda esa mercocha en su cabeza, podían confundir las cosas. Lamentablemente, no fuimos sabios, digamos, lo estoy hablando históricamente, porque dentro de la iglesia cristiana se metieron muchas cosas que no son del cristianismo. Suavecito lo vamos a decir, las diabladas. Eso no es cristiano, para nada. Eso no es cristianismo de ninguna manera. Se tomó algo de la cultura y se le colocó un manto religioso y se aceptó. Y podemos trabajar cualquier otra cantidad de cosas que se metieron en la iglesia y no son cristianas. Por eso, las personas que están con el trabajo de la enseñanza deben ser las mejores personas que la iglesia tenga, porque dependerá de ellos cómo va a ser la nueva generación de creyentes. Es tratar de reflejar lo que la Biblia dice y llevarla al acomodo del día de hoy para que la próxima generación sea mejor que nosotros. Por lo tanto, los maestros se transformaron en las personas de importancia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el día de hoy. Ellos eran los que colocaban la fe apostólica. La Biblia nos habla ya no solo de buenos maestros o esta función que ellos tenían, sino nos va a hablar de los falsos maestros. Y los falsos maestros que vamos a ir viendo, yo no sé si ustedes van a poder anotar, porque no son muchos textos bíblicos para estarlo leyendo, pero vamos a tratar de mirarlos un poquitito. Lo primero que tenemos que recordar, desde lo que la Biblia dice, que los falsos maestros eran las personas que mezclaban las enseñanzas. La enseñanza de ese tiempo que estaba en cuestionamiento era la enseñanza entre si nosotros ahora que aceptamos a Jesucristo, debemos aceptar a un Jesucristo único o tenemos que cumplir los rituales del día sábado o de la ley judía. Había maestros que decían solo Jesucristo es suficiente. Pero otros maestros decían, no, Jesucristo es judío, viene del judaísmo, murió siendo judío, por lo tanto hay que abrazar el judaísmo y hay que guardar la ley, hay que circuncidarse y hay que hacer montones de cosas que la ley lo dice. Mezclaron las dos cosas. Y ustedes saben que existen denominaciones que han mezclado las dos cosas. Y ellos guardan lo que la ley dice. Ellos creen en Jesucristo, no estoy diciendo que no creen. Pero Jesucristo no es suficiente y le han agregado cosas. Desde la perspectiva de la Biblia, esos son falsos maestros. Lo segundo, personas que no practicaban lo que vivían. Enseñaban, pero no practicaban. Jesucristo también los va a reprochar a ellos, les va a tirar la oreja, cuando le dice a su gente, los fariseos dicen ciertas cosas y yo les digo, cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Una persona que enseña una cosa y hace otra, desde la perspectiva bíblica, es un falso maestro.
Tercero, ahí el apóstol Pablo nos va a decir que hay personas que pervierten la enseñanza, le entregan una motivación tergiversada. Dice en uno de los textos, estos enseñan a no casarse, tergiversando la Escritura para beneficio personal. La Escritura no dice que no debemos casarnos, pero ellos dicen, no hay que casarse si usted quiere servir al Señor. Desde la perspectiva bíblica, ellos son falsos maestros. Y finalmente, personas que se aprovechan del Evangelio, sacan partido. Y si usted lo lee ahí, cuando lo lea en casita, se va a dar cuenta que lo que están haciendo ellos es simplemente ganancias económicas. Y en ese sentido, la palabra rabí tenía una idea equivocada al parecer. La palabra rabí significa mi grande, mi maestro grande, mi superior. Y si yo me acerco a alguien para que sea mi rabí, para que sea mi maestro, esa persona adquiere una situación muy emocional para mí. Yo no puedo exigirle de José, que es mi alumno, dinero para sustentarme. Pero José se va a sentir muy grato y va a sentir el gozo de poder beneficiarme con ofrendas. ¿Ve usted? Y dicen que un rabí era una persona tan importante que si tu papá y un rabí estaban enfermos, donde tú tienes que darle la atención no a tu padre, sino a tu maestro. Entonces se transformaba en una persona demasiado importante para la vida de las demás personas. Y en ese sentido se iba a transformar en un tirano espiritual que demandaba y exigía cosas. Hubo un tiempo en la enseñanza cristiana contemporánea en que el discipulador ordenaba lo que tenía que hacer y era la única persona que tenía el control de la mente, de las emociones, del sentimiento, de la billetera y hasta aún de su vida sexual de su alumno. Todo lo tenía que consultar con su maestro. Y esa persona le decía si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo. Iba chofereando y de repente atropelló a una persona. En vez de llamar al 133 o al 131, a 131, llamaba a su maestro y decía, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Vamos por ese camino? No, ese es un tirano que lo único que hace es controlar la vida y no les deja libertad. ¿Sabe que es tan grato que a uno le consulten cosas? Es tan grato que a uno venga y le diga, oiga pastor, oiga mi hermano, oiga mi discipulador, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Pero acaso el Espíritu Santo no puede enseñarle? Nosotros como maestros, como hermanos mayores, tenemos que enseñar a los demás a buscar a Dios y encontrar en Dios lo que Él tanto necesita. El apóstol Pablo lo enseñó que no debía ser gravoso a la iglesia. Y ustedes saben que el apóstol Pablo prefirió trabajar en algunas ocasiones para no ser gravoso a la iglesia. Una especie de aplicación en este punto. ¿Qué se espera de un maestro de la Biblia? Hemos dicho que la importancia es que enseñe la verdad, que viva lo que enseña y que sea humilde y sencillo. Y basado en eso no tenemos nada más que hacer. Veamos ahora los versículos 3 y 4. ¿Ya? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La otra que estábamos viendo dice, todos ofendemos, dice, todos fallamos. Y Dios habla hoy, dice, todos cometemos muchos errores. Ese es el 3.2. El 3 y el 4 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Este es un alivio para todos los que aquí estamos, porque este no es un problema de los que hablan,
es un problema de todo. La universalidad del pecado. Sigue un poquito más ahí. La universalidad del pecado es porque a todos nos afecta. No hay una persona que no peque. Alguien dijo que vivimos en un mundo lleno de cáscaras de plátano. El que no cae se resbala. Por lo tanto, estamos constantemente alertas porque algo puede pasarnos. Romanos capítulo 3, Primera de Juan 1:8 y Eclesiastés 7:20, especialmente lo puse ahí. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto no nos libra a nosotros de las cosas que nos va a pedir Santiago. ¿Quién es libre de dominar su lengua? ¿Alguien es libre de acuerdo a lo que decía el versículo? Porque dice, si usted es libre de dominar su lengua, de dominar su comunicación, lo que usted quiere decir, usted es una persona perfecta y puede controlar todo su cuerpo. Pero ninguno de nosotros podemos, por eso sentimos que esto es una palabra grata para nosotros. Santiago, sigue por favor. Capítulo 3, versos 5 y 6. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. De aquí nace entonces el título que coloqué, el poder de la lengua. ¿Qué es lo que es la lengua? Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que es la lengua? Es pequeña. ¿Qué más? Es poderosa. Y finalmente, ¿está de acuerdo con el apóstol Pablo? Claro que sí. No tenemos otra opción que decir, es verdad. Y mire, nosotros podemos controlar ¿qué cosa? ¿Qué podemos controlar? Un caballo. Los briosos, ¿cierto? Esos tremendos que, wow, en el sur, los que le gustan correr a caballo. ¿Qué necesita para controlar un caballo? Un pequeño freno que se le coloca en el hocico y usted, ¡paf!, lo tira nomás y lo controla. La segunda ilustración que nos dijo, un barco. Tremendos barcos, tremendas tempestades, pero ¿se puede controlar? ¿Y qué pasa con la lengua? ¿Quién puede controlar la lengua? Este es un problema serio. Este es nuestro problema. La lengua está fuera de control. Y cuando está fuera de control, mire lo que sucede. ¿Está de acuerdo con esa observación? El daño es irreparable, porque lo que se puede hacer con la lengua llega demasiado lejos. Usted está sentado en su casa y no sabe lo que está pasando en este momento en otro lado, porque alguien está usando la lengua en forma negativa y le está dañando a usted. Causa daño a la distancia y es silenciosa. Una ilustración que leí al estudiar esto decía, usted puede ver un combo que viene dirigido hacia usted. A menos que usted quiera ser masoquista, lo recibe con gozo. Pero generalmente, si alguien viene con agredirte con un combo, ¿qué es lo que haces tú? Por lo menos, hace para todos lados. Pero con la lengua, tú no sabes. Con la lengua nosotros no somos capaces de ver de dónde viene el enemigo. Porque lamentablemente algunas veces nosotros estamos hablando contentamente, con gozo, con alegría con el hermano, se da vuelta a él y digo cosas que no debo decir. ¿Qué vamos a hacer? La lengua, por lo tanto, llega muy lejos. Es incontrolable. 3 cosas dice que no pueden volver a su origen.
la flecha o la bala en el día de hoy que es lanzada, la palabra dicha o la oportunidad perdida. Y finalmente, en los tres conceptos de fuera de control, es indomable. Esto también es el texto bíblico, pero en otra versión. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. La aplicación para este tiempo, para este trozo de escritura. ¿Cuán difícil es apagar un rumor? ¿A usted le ha tocado ser tocado por alguien con algún rumor que ha dicho de usted? ¿O usted ha sido una persona que ha dicho algo de un rumor de otra persona? Tempranamente, cuando llegué a la iglesia, a mí me enseñaron con una ilustración. Me dijeron que fuera a buscar una almohada de plumas, de ganso, de pavo, de cosas por el estilo. Luego me dijeron que la rompiera y fuera afuera, a la calle, y la soltara así, ¿cierto? Para que ellas salieran. Y después me dijeron, vaya a buscar pluma por pluma. ¿Qué cree usted? ¿Es posible? No. De esa misma manera sucede cuando nosotros decimos algo, cuando hablamos algo de alguien que no es concreto y no tenemos la seguridad de que así es, ya dañamos la imagen de esa persona y es imposible que nosotros logremos solucionarlo. Es imposible volver a decir, porque tendríamos que pensar o tendríamos que decir, discúlpenme hermano o amigo, yo me equivoqué. No vi a mi hermano con una señora por tal lugar. No lo vi. Yo lo inventé. Y eso es doloroso y vergonzoso. Santiago nos quiere enseñar que nosotros no tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Por eso, antes de hablar, ¿qué tiene que hacer? Pensar el efecto que tendrán sus palabras. Porque puede ser que usted tendrá que retractarse, que tendrá que usted decir me equivoqué o decir simplemente mentí. ¡Ay, qué vergonzoso eso! Yo no quiero pasar por esa experiencia. Por eso antes de hablar tengo que cerrar bien mi lengua. Una aplicación positiva. Una mente que está sujeta a Cristo, ¿qué sucede? Tiene un lenguaje que se puede gobernar. Y junto con gobernar, ¿qué más sucede? Nos transformamos en un varón o en una persona perfecta que no ofende y que su cuerpo está sujeto. Por eso el apóstol Pablo tiene un mensaje para nosotros en Efesios 4:25. Por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Uno de los textos que decía que nuestra lengua es como que hacía girar todas las cosas negativas. Y cuando nosotros no controlamos nuestro carácter, cuando no controlamos nuestro temperamento, la lengua es el instrumento escogido para decir cómo nos sentimos. A través de la lengua podemos decir muchas cosas y no siempre son buenas. Con algunas personas que tengo más confianza me atrevo a decirles lo siguiente. Muchas veces no es el problema lo que nosotros decimos, sino cómo lo decimos. Porque en esa fuerza que nosotros transmitimos lo que sentimos está lo malo.
Muchas veces tenemos que decir las cosas y tenemos que decirlas bien a quien corresponda en el momento oportuno. Pero cuando no lo hacemos, le colocamos nuestro énfasis y ahí hay algo malo. No demos lugar al diablo. Santiago 3, 9 al 12 nos dice, seguimos hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La pregunta que yo me hago para mí mismo tiene que ver qué está brotando de mi boca. ¿Cómo puede ser posible que con esas palabras que yo vengo aquí al templo a adorar a Dios, a elogiar a Dios, a hablar cosas lindas de Dios, dar testimonio de todo lo que Dios me ha dado, me ha dicho que yo comparta con los demás, salido de acá o estando aquí mismo, algunas veces tengo palabras, la palabra maldecir suena fuerte, pero hablemos no de maldecir, hablemos de simplemente no hablar bien de alguien. Maldecir es no bien decir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de repente aquel Dios que está allí no nos haga permitir que yo me acerque a Juan y lo ame a pesar de cómo Él es? Y le tenga cosas y distancia y diga cosas de Él a su espalda cuando el Señor quiere que yo lo ame a Él como lo amo a Él. No puede, algo anda mal, en alguna parte algo anda mal, porque de la misma boca no pueden estar estos dos elementos, y si en tu boca están estos dos elementos, hermano, algo sinceramente anda mal, y tenemos que corregir. Una de las frases que Jesús le dijo a los discípulos, entre vosotros no será así, así como, podríamos no preguntarse, como lo que está pasando en el mundo. En el mundo los líderes se enseñorean de la gente, los explotan, hacer esto, hacer lo otro. Entre ustedes, los líderes serán los empleados, los sirvientes, los que se humillan. En la iglesia, el privilegio del servicio no está en el cargo que ocupa, sino a cuántas personas yo me someto para servir en el nombre de Jesús. De la misma manera, si mi boca no es para bendecir a los hermanos, algo mal anda. Porque en mi mente debe estar la mente de Cristo. ¿Recuerda usted? La mente gobernada por Cristo hace que yo tenga palabras sujetas al Espíritu y no me van a hacer nunca hablar mal de alguien. Alguien, jugando así en la historia, dice que una persona que quería probar a Jesús le dijo, ¿te has dado cuenta, Jesús, cuán malo es Satanás? Y le siguió insistiendo de todo lo malo que era Satanás para que Jesús reconociera que había algo malo en Satanás. Pero Jesús nunca habló mal de Satanás, porque Jesús no tiene la condición de hablar mal. Si alguien está mal desde mi perspectiva es porque Satanás lo está usando. Y yo no puedo hacer, como dice por ahí, leña del árbol caído. Sigue un poco más allá, por favor. 3 veces al día los judíos tenían sus famosas eulogias, que era hablar bien de Dios, pero el apóstol dice que es imposible que nosotros no hablemos bien de los demás. Tenemos esa problemática con nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su momento, con su palabra dijo, Señor, no te voy a negar, todos estos que están aquí se van a salir arrancando, pero aquí, aquí está mi pecho, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Y qué pasó? No sé lo que dices cuando le preguntó si andaban con Jesús. Después dijo, no conozco al hombre. Y dice la Biblia que comenzó a maldecir y a jurar. No le conozco. Lo que en su momento él dijo una cosa, hizo otra.
No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Juan Bunyan, que es El Peregrino. En El Peregrino hay un personaje que se llama Charlatán. Y él dice, era un santo de puertas para afuera y un demonio en casa. Muchos hablan con cortesía a los extraños y hasta predican el amor y la amabilidad, pero se ponen furiosos por nada con su familia. Nueva tragedia humana. Sigamos. ¿Cuál es la tragedia humana? Que en algún momento dado todos nosotros de una u otra manera vamos a ser dulces ángeles, pero también agrios demonios. ¿Sabe que esto es una tragedia? Porque hay dos cosas en nosotros que ya no debieran estar. Como dulces, nosotros ¿qué hacemos? Bendecimos, mitigamos el dolor con nuestras palabras, pero también decimos cosas delicadas y hermosas. Pero como agrios, no lo dulce, nosotros no bendecimos, maldecimos. En vez de mitigar el dolor, algunas veces producimos dolor, y en vez de decir cosas delicadas, decimos cosas que ofenden. Contrario a la naturaleza humana. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua agria, salada. No puede. La higuera, dice, no puede dar aceitunas, las vides no pueden dar higos, la fuente de agua no puede dar agua dulce y salada. Jesucristo tiene una sentencia para ahora, para nosotros, en el texto que estamos hablando. Jesucristo les dijo, planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. La boca siempre habla lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo, de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que en el día de juicio los hombres tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por sus propias palabras te justificarán y por tus palabras se te condenará. Yo no quiero que esto suceda con ninguno de nosotros. Segunda aplicación. Nuestra boca, la otra, eso. Nuestra boca debe bendecir. Hay una anécdota ahí, lo sabemos, que hay algunas drogas que curan, pero también hacen daño. Y dependerá del tratamiento que se les dé. Pero no así sucede con la lengua. Porque el apóstol Pablo allí en Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en Colosenses nos dice también, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Santiago 13:14. Si entre ustedes hay algunos sabios entendidos, que lo demuestre. ¿De qué manera? Con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da, con la humildad que la sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Uno más. Ahora vamos a la evidencia de la sabiduría. Existen dos tipos de sabiduría, que es la espiritual y la carnal. La espiritual nosotros entendemos que está demostrada o evidenciada por una buena conducta, por amabilidad, por humildad, por mansedumbre. Pero la sabiduría carnal está demostrada por, ¿qué cosa? ¿Cierto? Por envidias amargas, por celos amargos,
por contenciones, rivalidades. Por eso no debemos dejar de presumir: donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, porque esta sabiduría, dice el apóstol Santiago, es carnal, diabólica. Es una sabiduría equivocada, porque es terrenal, porque se caracteriza por el hombre natural y es demoníaca. La verdadera sabiduría, la que debiera estar transmitida en nosotros, dice que primeramente es pura. Y es pura para poder acercarnos a Dios, pero también refleja nuestra pureza moral. Es pacificadora. Trata de mantener las relaciones con los hermanos, entre hombre y entre hombre Dios. Es capaz de comprender. Es la habilidad de entender con amabilidad a los demás. Llena de buenos frutos. Y también es sin doblez y sin hipocresía. No coloca ningún tipo de posturas. Es una actitud que no es fingida, es sincera y no pretende ser lo que no es. El siguiente, gracias. Santiago nos dice lo que todas las iglesias y grupos cristianos debemos llevar en el corazón primeramente, que es el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La palabra paz significa simplemente airene, que está puesto allí en griego, quiere decir la debida relación con las personas. Tener paz, no tener barrera. Santiago dice, todos estamos tratando de cosechar el resultado de una vida como Dios quiere. El siguiente, estamos casi terminando. La semilla que produce la mejor cosecha no fructifica en cualquier ambiente, sino solo cuando hay buenas relaciones entre las personas. Como iglesia, la semilla que están sembrando los maestros en la escuela dominical, los consejeros, los discipuladores, las conversaciones que usted hace con las personas, esa semilla del evangelio no puede germinar en cualquier ambiente, solo en un ambiente adecuado. Y miren lo que nos va a entregar estas verdades. ¿Qué quiere decir? Es decir, nada bueno puede crecer en un ambiente en que las personas están en constante rivalidad y desacuerdo. Donde hay agresividad y peleas es terreno estéril, el que no puede germinar ni producir las semillas de la justicia. Las personas que disturban las relaciones personales y es responsable de peleas y de rivalidades, se ha excluido a sí misma voluntariamente de la recompensa que Dios da a los que viven sabiamente en la vida que Él les da. La conclusión para mí es muy simple, amados hermanos. Pueden haber dos situaciones acá en la iglesia que las cuales tenemos que trabajar. Una es, aquí los que estudian medicina nos pueden ayudar perfectamente. Hay una situación que se llama que este es un tratamiento preventivo. Preventivo. Y cuando la situación ya no da más, entonces el tratamiento es paliativo para solucionar el tema. Yo quisiera entender que en nuestra iglesia necesitamos entregar un tratamiento preventivo. El Señor quiere hablar a nosotros como antes que sucedan las cosas, para que primeramente tengamos cuidado en el uso de nuestro lenguaje. Si no le hacemos caso a Dios en este sentido, a través de lo que la palabra nos dice, la iglesia sufrirá las consecuencias. Nosotros mismos sufrimos las consecuencias. Porque cuando hay rivalidades, todas esas cosas que el apóstol Santiago trata de describir, nos van a afectar a nosotros. Y no nos vamos a sentir cómodos, y no vamos a sentir que este es un lugar grato para nosotros, porque no vamos a abrir nuestros brazos para abrazar al hermano, sino que vamos a tener siempre la duda, ¿tendrá algo? ¿Me saludará honestamente o será hipócrita? La palabra que me dice que suena tan linda, ¿es simplemente para hacerme perder la perdiz? No. Debiéramos mirarnos a los ojos y decir, no tengo nada contra ti y espero que tú no tengas nada contra mí. Y si llegáramos a tener algo, tú y yo, hay sistemas que el Señor nos ha enseñado para poder hacerlo. Quisiera creer, ¿cierto?, entre nosotros que esto es preventivo,
para que no suceda. Y si no es preventivo, tendríamos que estar pensando en que el Señor quiere corregir algo de nosotros como iglesia. Debemos ser hermanos. Nuestra relación con Dios es súper importante, pero la relación con los hermanos entre nosotros es tan importante porque refleja nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro tomó del Antiguo Testamento esto. Si es que nosotros queremos, el que quiere amar la vida y ver días buenos, frene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Yo sé que esto que hoy estoy diciendo no es grato. Yo espero no haber ofendido a nadie. Tal vez si hubiera predicado con temas, habría sonado como el pastor tiene algo contra nosotros. Pero sin tener toda la abertura, tan claridad, cuando pensé en mensajes para nuestra iglesia, el Señor colocó Santiago y esta es parte de Santiago. No tengo nada contra nadie, no estoy apuntando a nadie, pero espero que el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón. No sea parte de la chismografía. No sea parte de los comentarios indebidos. Hable bien de las personas. Si no tienen nada que hablar, guarde silencio. Porque creo que necesitamos aprender a ser familia. Necesitamos aprender a ser hermanos. Yo tengo por lo menos dos personas que hoy día me llamó, o mejor dicho, hoy día llamé a una persona que está dolida porque hablaron mal de ella y está dolida. Se alejó ella y su esposo. Necesitamos sacar de nosotros eso. Necesitamos pedir perdón a Dios. Si yo he sido parte, porque aquí hay dos tipos de personas, la que habla y la que escucha. Si yo soy una persona que ha hablado mal o digo comentarios, y a lo mejor ni siquiera estoy hablando mal, simplemente digo algo de alguien, si no tengo fundamento y no lo he hablado con la persona, no es correcto. Si yo lo he hecho. Pero si yo he prestado oído a alguien que dijo algo de alguien y no he buscado la solución para que ese algo se sane, porque en el fondo estamos hablando del testimonio no de uno, estamos hablando del testimonio de la iglesia. Con sinceridad yo espero que el Señor toque su corazón y nunca más tener que hablar de este tema porque lo hemos aprendido, para que el Señor sea glorificado. Sé que tu palabra ha sido fuerte, porque yo lo he vivido, Señor, y sé cuán difícil es controlar nuestros comentarios, nuestro pensamiento hablado. Yo te pido, Padre, que coloques un manto de perdón entre nosotros. Yo te pido, Padre, que hables a nuestro corazón y podamos arrepentirnos de ser parte, o a lo mejor de la parte de la indiferencia de lo que otros hemos escuchado y no hemos hecho nada. Aquí hay muchos hermosos hermanos que tienen una capacidad tremenda de enseñar, de compartir, de influenciar en otros lo que tú quieres que nosotros los hagamos. Permite que esta iglesia tenga los dos pilares, el pilar de la proclamación, pero el segundo pilar que es de la sana doctrina, que enseñemos lo que es tuyo, no lo que es nuestro, para que tú seas edificando esta iglesia. Iglesia que ha costado precio de sangre, iglesia que ha sido plasmada en el corazón
de los que hoy estamos acá. En el nombre de Jesús, juntos decidimos no volver a hablar o no permitir que alguien hable mal de otro. Y juntos decidimos caminar en santidad para edificar esta iglesia, para que tú, Señor, seas el Señor de ella. En el nombre de Jesús. Amén.